Haitianos en Tijuana. ¿Solidaridad fuera de control? Hoy, sobre la mesa, pondremos nuevamente el problema de la migración controlada, hasta hoy, de haitianos a nuestra región y platicaremos a fondo con un ciudadano de aquel sufrido país sobre este tema. También nos acompaña, como en el primer programa, un padre, ahora el caso del padre Felipe Fernández, que vive directamente este compromiso de atender a los migrantes en nuestra ciudad. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa, y ahora sí que doblemente sobre la mesa, porque ya tuvimos un programa de introducción a este tema para ustedes, y un tema que evidentemente nos trae a todos preocupados por lo que vaya a suceder. Mientras tanto, la solidaridad de la gente está presente y eso es lo que nos debe alentar a seguir. Por supuesto. Mi compañera Anabelia Guzmán. Señor Chicone, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted, nuestro público de Sobre la Mesa, por acompañarnos. Y bueno, le presento a nuestros invitados, el padre Felipe de Jesús Fernández y Noé de Brosé. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Sí lo pronuncié bien, Noé? Sí, muy bien, muy bien. Buenas noches. Vamos iniciando bien. Como siempre, y ya lo sabe usted, procuramos hacer una pequeña lectura, señor Chicone, sobre el currículum de nuestros invitados. Y bueno, el padre Felipe de Jesús Fernández tiene licenciatura en Educación por la Institución Nueva Galicia de Guadalajara, con maestría en Educación por el TEC de Monterrey y doctorado también en Educación por la Universidad Iberoamericana. Ingresó a la Congregación de los Salesianos hace ya 32 años, pero en Baja California vive actualmente y apenas su tercer año en la administración de este proyecto. El padre Felipe es el responsable del desayunador del padre Chava. Hay que destacar que el proyecto de los Salesianos incluye 7 obras, entre ellos los llamados oratorios, San Francisco de Sales, entre ellos San Juan Bosco y María Auxiliadora, entre otros, donde se apoya la educación sin costo de menores de colonias vulnerables de Tijuana. Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y nuestro invitado también de lujo, no sin minimizar desde luego la participación del padre, pero tenemos a Noé de Brosé, que tiene apenas 3 semanas aquí en Tijuana, y él es una de estas personas haitianas que están de manera temporal aquí en Tijuana y está recibiendo apoyo en la Iglesia Embajadores de Jesús, que se encuentra en la colonia Divina Providencia. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Señor Chicone, pues iniciamos sin más esta segunda emisión de este tema. Empezamos con Nobleza Obliga, empezamos por la visita, padre. Gracias, sí, es un placer. La pregunta, fuera de cámara me platicaste todo el periplo, toda la odisea que fue llegar hasta aquí. Sí. Me platicaste desde que saliste de Haití, sí, y toda la vuelta que dieron, inclusive hablábamos fuera de cámara que estando tan cerca, por ejemplo, de Miami, sí, a un brinco de 45 minutos, te tuviste que dar toda la vuelta y pasaste muchísimas peripecias, países. Igual que me imagino que el resto de tus compañeros que fueron asaltados, que fueron vejados en muchos sentidos, hasta llegar a esta tierra generosa y también con la esperanza de, como muchos de ustedes, de ya instalarse en Estados Unidos o quedarse aquí en la puerta de Estados Unidos. En nuestro México y en nuestra Tijuana, que me gustaría preguntarte, ¿sí? ¿Cómo sentiste, cómo te trató la gente en Tijuana? Buenas noches primeramente, seguramente estoy bien y nuestra iglesia nos está ayudando y apoyando muy bien. Inclusivamente, como somos muchas personas, no necesitamos más apoyos, por ejemplo, de alimento, comida y agua potable, más, porque todo día viene más, día en día viene más personas. Vienen más paisanos. Ajá, viene más paisanos, más amigos, más familiares, más amigos. ¿Te sentiste bien atendido? ¿Sentiste que el pueblo de Tijuana te abrió las puertas? Bueno, desde ya el padre Chava y la gente del padre Chava, como tenemos el caso. Porque ahí llegaste primero, ¿verdad? Sí, del padre Fernández, los han apoyado y creo que tienen la actitud del padre está más que, altruista, está más que demostrada, ¿no? Pero quiero saber, o queremos conocer tu opinión
de cómo te sentiste aquí, o si te sentiste rechazado, aceptado. Esto que es lo que necesito saber. Bueno, de pueblo mexicano, pueblo Tijuana, no podemos quejar, porque no siento como está en nuestra casa. Nos estamos sentindo bien atendidos, 100% aceptados, só que personas que están aquí, que ahora el objetivo es llegar, porque vienen más personas. Sí, sí. Más nosotros que está aquí, bien atendidos, nos sentimos bien. ¿Te sientes bien? Bien, muy bien. ¿Y qué pasa en tu país, Noé? ¿Qué pasa digo, los desastres naturales nos dicen a las claras que han sufrido ustedes desde el 2010 hasta la fecha, y primero el terremoto, luego el Matthews y algunas otras tormentas tropicales que le pegaron muy feo. Sí. Pero ¿qué pasa dentro de Haití? ¿Por qué esta emigración constante? ¿Por qué sale el haitiano constantemente de su país? Bueno, nuestro país no tiene empleo. Es difícilmente personas trabajar. Por eso, en 2010, en 12 de janeiro de 2010, cuando pasó el terremoto, morreu como 100.000 habitantes y más de 100.000 desplazados que viajan para Miami, Canadá, República Dominicana, Brasil. Y ahora, inclusivamente, como tenemos una puerta abierta para no ir para Estados Unidos, muchas personas están saliendo do Brasil, do Haití, para ir en Miami. En Miami es una de las plazas donde hay muchos haitianos. Sí, en Miami, donde tiene nuestra familia y muchas personas que están yendo tienen familia allá. Están dispuestos a trabajar están dispuestos a trabajar, a adaptarse a la vida americana en ese sentido, para trabajar y buscar una mejor vida. Sí, porque nuestro objetivo no siempre hablamos, mientras estamos vivos buscamos la vida, Claro. donde tiene. Entonces en Miami el sueño de todos nosotros llegar, porque como es el país más grande y tiene más oportunidades de trabajar y para ayudar a nuestra familia que vive en Haití. Qué bueno. Tú venías ahorita de Brasil. Sí. ¿Hace cuánto que saliste de Haití y que te fuiste a Brasil? Bueno, do Brasil, yo vivía 4 años en Brasil. Yo salí de Haití después que pasó terremotos en 2010. Mas yo estuve 2 años en Ecuador. De Ecuador yo pasé en Brasil. En Brasil. Y en Brasil tú consigues un empleo. Ajá, de Brasil, Brasil tiene mucho empleo, estaba ayudando al pueblo, a nosotros mucho. Só porque nosotros ahora estamos saliendo de Brasil, porque Brasil la economía baja un poquito, mas no quiere decir Un poquito mucho. mucho. Un poquito mucho. No quiere decir que no tiene empleo, tiene, mas como nosotros, nuestro sueño es ir en Miami, entonces nos está buscando una oportunidad más grande. Claro, está bien, buscar otros horizontes. Y le preguntábamos, señor Chicone, que por qué dejó Brasil. Nos decías que porque tus amigos fueron saliendo también Sí, de Brasil. exactamente. Yo dejo Brasil porque todos los amigos que viven en mi vecino, mi lado, todo está yendo. Entonces yo solo no puedo quedar, me tengo que continuar la ruta. Claro. Porque mientras estamos vivos, buscamos la vida donde hay. Ah, muy bien, está bien. El movimiento. Sí, un movimiento. Padre, ¿cómo ve este problema de recibir gente más? México tiene el problema de que recibe mucha gente del sur, más la gente que expulsan de Estados Unidos, más toda la inmigración que viene de afuera, haitiano, africano, y a ustedes se les junta la tarea, porque debe ser complejo, titánico el asunto, en ¿no? algunos momentos, padre. Sí, buenas noches, gracias por la Buenas noches. invitación. Al contrario, padre, Muy amables. Hablar de migración es hablar de un tema que da para mucho, Claro. para mucho tiempo. Nosotros somos una congregación internacional, Salesianos de Don Bosco, que estamos presentes en 132 países. Sí. Y el tema de migración no es ajeno a nuestro trabajo pastoral, como se le puede denominar, o el Claro. servicio hacia la sociedad. Me parece interesante descubrir que este fenómeno, que se volvió ya, podría decirlo, universal, Sí. por ejemplo en Sudán, así de los datos más cercanos que tengo, hay cerca de 400,000 refugiados en donde están los salesianos.
en Alepo, en la guerra en Siria. En Siria. Hay un centro juvenil como el que tenemos aquí en Tijuana, que sirve de albergue para muchos damnificados que ocasiona la guerra. Es decir, no es un tema ajeno. Y aquí en México, en una nación como México, también los salesianos trabajamos especialmente para atender a los jóvenes más pobres o en alto riesgo. Sí. En Haití también tenemos salesianos. De hecho, muchos haitianos estuvieron en una escuela salesiana en Haití. En Tijuana tenemos 7 presencias, como ya se mencionó. Sí. Y todas las presencias son, diríamos, tienen un perfil que se puede resumir en 4 palabras: crear en el joven entonces buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y el desayunador, en ese sentido, está dando una respuesta a una emergencia, crisis, fenómeno, experiencia, no sé cómo llamarlo. Pero estamos dando respuestas de acuerdo a nuestras posibilidades. El desayunador se dedica únicamente a atender, lo diríamos así, a personas indigentes, deportados, migrantes que son parte, diríamos, de la vida de diaria ya de México, Tijuana. de Estados Unidos, sí, y algunos de Centroamérica. Pero más en su mayoría indigentes, personas que carecen de lo necesario para comer. Y de ahí nuestra intervención tiene que ser educativa. En ese sentido, la situación que estamos atravesando ahorita, de este fenómeno, lo descubrimos como una oportunidad. Una oportunidad. Se mencionaba que el pueblo de Tijuana es maravilloso. Yo he descubierto cosas de veras extraordinarias. Todo México es un México que acoge a las personas, se vuelve solidario. Y hemos atendido como unas 5,500 personas el proyecto Salesiano Tijuana. Y en el desayunador hay una persona que estuvo trabajando de manera maravillosa, la señora Margarita, que, sí, que ha hecho una labor maravillosa, y que los salesianos de alguna manera también contribuimos para apoyar ese tipo de experiencias. Haciendo una pausa muy pequeñita, si me permite, ¿se ha descuidado en cierta manera o han tenido que reducir la atención de indigentes o con nacionales deportados para atender a estas personas haitianas? ¿O cómo se dan abasto? ¿No? Es lo que no podemos imaginarnos. Nosotros creemos que no hay, diríamos, hechos espontáneos, sino creemos que son circunstancias que exigen de nosotros el ofrecer ese tipo de intervenciones educativas. Entonces, por supuesto que no se alteró no quitamos la parte, digamos, del desayunador, al contrario, lo mantuvimos y tratamos de ofrecer pues esta acogida a los haitianos. Lo que estamos haciendo ahorita es estructurar. Una persona sola no puede con este trabajo. Tenemos que buscar la manera de hacer sinergia con otras personas que quieren trabajar. Entonces, no suspendimos nada. Sí ha sido muy de veras, muy sacrificado el trabajo. Repito, de Margarita es increíble. Y ahora que tratamos de estructurar eso, queremos responder de manera más cualificada. Las intervenciones que tenemos son, sí, por supuesto, de acogida, pero también creando ambientes que generen confianza, generen seguridad, cosa que no es tan fácil porque los hermanos haitianos están desesperados por irse a Estados Unidos. Y creemos que la mejor manera es ofrecer alternativas en donde se sientan personas, se sientan parte de un país, de un pueblo, ¿no? Entonces, las intervenciones de nosotros, de esa perspectiva, creo yo, haciendo sinergia también con otros albergues, con el gobierno, de acuerdo a sus posibilidades. Porque ya hay un comité que se acaba de conformar, ¿no? De varios albergues. No, ya tenemos, ya tenemos, bueno, sí, pero ya tenemos como unas 4 o 5 mesas de trabajo, en donde hemos tenido la oportunidad de reflexionar y dar respuesta a este fenómeno. Por ahí va la cosa. Y ahora hemos pedido el permiso para abrir un nuevo albergue. Este albergue va a estar al este de la ciudad y va a albergar 160, 150 personas. Sí, el padre Felipe Plasencia nos comentaba en la edición pasada del programa sobre eso, nos adelantó un poquito. Sí, nosotros nos quedamos en el primer programa con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hicieron para organizarse de manera abrupta? Porque de la noche a la también mañana. está de la noche a la mañana recibir tanta gente.
entiendo que los gobiernos, tanto estatal como municipal, hicieron su parte, en lo que pueden, porque hay una escasez de dinero y hay una crisis mundial que sería, no acabaríamos nunca, ¿no? Pero la pregunta es cómo hicieron. Acaba de nombrar a la señora Margarita Andonaegui y gente que, pero el esfuerzo de una sola persona o de dos personas puede con todo esto. ¿Cómo se organizaron para poder cumplimentar con esta demanda tan terrible? Sí, hay que ser en ese sentido honestos, que una persona sola no puede. Claro. Se rebasó esto. La intervención del superior de nosotros desde Guadalajara nos invita no solamente al desayunado, sino a toda la obra salesiana aquí en Tijuana a trabajar de manera colegiada. Es decir, yo soy en administración, pero yo tengo a alguien asistiendo, no sé, el comedor, a otra persona, a los internos que están ahí con nosotros, a otra persona en la capacitación y talleres que se les ofrece, a otra persona tiene que ver por la cuestión de, no sé, relaciones públicas. Es decir, tenemos que ser un equipo, si no esto... el apoyo no va en a sus avanzar. trámites migratorios Sí, también. pero ¿saben qué? Algo que yo creo que es muy importante Sí. y por qué nos da como la fuerza para caminar, es que no estamos solos, pero que hay que dejarnos ayudar. Hay que organizarnos de una mejor manera. Yo estoy como, no sé, maravillado de veras de este esfuerzo que hace el pueblo de Tijuana. Tuvimos un albergue temporal en otro oratorio. Acogimos a cerca de 450 personas. Todos mexicanos o centroamericanos y alguno que otro de Eritrea, por ejemplo, de Armenia, de diferentes lugares. Y la gente increíblemente llegaba y ¿qué se ofrece? ¿Qué podemos darles? Es increíble y dicen, no, pues claro que se puede. Distintas lenguas, distintas Sí, costumbres, sí. pero la Hay- cosa humana es la que exacto. une, Unidos ¿no? para Sí, ayudar. hay un Claro. lenguaje muy peculiar y es el Claro. lenguaje del corazón, ¿no? Entonces, en ese Sí. sentido, cuando se juntan voluntades para hacer un bien, creo que se transforman los ambientes. Hay mucho tema, repito, pero yo creo que esa es una oportunidad de decir a Tijuana, oiga, Tijuana se puso las pilas y estamos dando respuestas. ¿Hay coordinación con los demás albergues? Por ejemplo, Noé ya ahorita está en la iglesia Embajadores de Jesús, gracias. Pero ¿hay coordinación o cómo entablan estos diálogos con las demás personas, los demás organismos no gubernamentales que están ayudando? Bueno, Pues para dividirse hay un poco grupos la que ya, tarea, ¿no? sí, pero hay grupos que ya tienen tiempo organizándose. Sí. Yo tengo apenas 2-3 años aquí, 2 años y fracción, que sí, voy por el tercer año aquí en Tijuana, y ya hay un trabajo de años de gente que le ha echado ganas, Casa de Migrante, María Asunta, Ejército de Salvación, entre otros, ¿no? Y ellos ya han hecho camino y dan respuestas muy concretas y de verdad muy alentadoras que crean los corazones de los que a veces llegamos a este tema para abordarlo, esperanza que no estamos solos. Entonces hay un grupo de personas que pusieron sobre la mesa el servicio de acoger a los haitianos y eso me gustó. Y otra cosa que es importante, somos una congregación internacional, una institución internacional, y quizá por ello hay mucha confianza en ONGs o en gobiernos extranjeros para apoyarnos. Claro. Y lo que estamos haciendo ahorita, hemos compartido lo que nos llega, es decir, hay 7 albergues, los cuales han llegado Sí. y hemos compartido, tenemos sacos de arroz, sacos de frijoles, o sea, compartimos lo que podemos, de tal Sí, manera sí. que sientan también esa, como yo lo decía, ¿verdad?, voluntad para apoyarnos y ofrecer alternativas, no solamente de una situación humana, una necesidad humana, sino educativa, el servicio, el respeto, una infinidad de elementos que unidos creo que podemos De responder valores. de manera satisfactoria y con calidad. Y ejemplificadora, porque después de todo, por ejemplo, a los niños le queda este Exactamente. mensaje, que esto no se borra más, es decir, la solidaridad, semillita de la el ayuda. apoyo a la gente, la ayuda incondicional, yo creo que Sí. a los niños le viene bien todo ese mensaje, ¿no? Como que queda, bueno, niños, jóvenes y algunos adultos también. Así le es. le viene bien el mensaje de lo que está viendo. Yo insisto que siempre me ha preocupado el tema de logística, es decir, cómo muevo esos alimentos, Exacto. cómo me coordino con otras
en este caso con otros albergues, y para decir ser justos y equitativos. Es cuantitativo el asunto, es decir, cada albergue tiene tanta cantidad de gente. ¿Cómo se enlazan entre ustedes? Yo creo que ese es lo más destacable, o por lo menos lo que yo veo destacable, aparte del gesto altruista de ustedes y de la gente que los apoya, porque nos decía el padre Plasencia hace un rato que comentaba de que hay gente que dona 300 pesos, pero hay gente que dona 100.000 pesos. 100.000. Entonces ahí se ve el perfil socioeconómico del que ayuda, que ahí no hay término medio, y ahí cualquiera pone el dinero para la gente, ahora sí que sobre la mesa para la gente, y creo que eso es lo destacable de la labor de ustedes y lo que estamos haciendo, al margen de que el pueblo es el que manda, ¿no? Y si la gente es solidaria, yo creo que se van a enfrentar muchos problemas, porque yo decía en el programa anterior lo mismo, es decir, ¿qué pasa que tú dices, yo vengo con un grupo de haitianos que somos muchos y que la esperanza es que me vaya a Miami, que quiero irme a Miami o quiero irme a Estados Unidos, como señalaba el padre, pero ¿qué pasa si no se pueden ir? Porque, como decíamos también hace un rato, es una lotería. Te puede tocar a ti, pero a otros dos no le toca. ¿Qué piensa el haitiano? ¿Regresarse otra vez el camino andado o quedarse en Tijuana o quedarse en buscar esta algo zona? más? Ajá. Bueno, Si te tocaría a ti, supongo. Vamos a suponer que te toque a ti, que no te dan visa americana y te tienes que quedar aquí. Sí. ¿O qué harías? Por ejemplo, tengo que quedar aquí, porque ese camino que nosotros pasa para venir es mucho. No puede hacer el mismo camino para voltar. Claro. Es más difícil. Claro. Nosotros tenemos que dar un jeito, trabajar aquí, para pasar el tiempo, a ver si familia manda dinero para nosotros construir una familia, vivir aquí, trabajar para... Mientras estamos vivos, buscando la vida donde tiene, porque nosotros no podemos buscarlo donde no hay. Claro. Pues México es un país también, como tiene empleo, tiene como, estamos vivos, tenemos que trabajar. Correcto. Somos pueblos trabajadores, y todos los países que nos pasa hay para trabajar, para no hay ayudar a duda. las familias. ¿Tus hermanos haitianos, tus hermanas haitianas piensan como tú en ese sentido de prosperar y de crecer y de buscar un trabajo? Bueno, en ese sentido, sabe, todo el mundo tiene su opinión. Hay personas que hablan, porque no estábamos hablando de ese tema la semana pasada. Hay personas que hablan que prefería votar en Brasil. Es decir, que trabajar para hacer solo o pasaje, dinero pasaje para votar en Brasil. Okay. Porque dice o real es más valioso que el peso. Y tiene más posibilidad en Brasil trabajar. Para regresar a Brasil. Okay. Ese, mas toda persona tiene una opinión diferente. Sí, está Por bien. supuesto. Ajá. O mide sus intereses de manera tal de que calcula una moneda más fuerte que la otra y quiere ir donde esté mejor, vamos, Sí, como cualquiera, ajá. claro. Y también otro problema, tiene mucho que no habla español. Ese problema, no habla español. Ahí es más difícil para trabajar. Sí. Claro. Tú hablas varios idiomas. Yo defiendo español, hablo portugués y francés. Claro. Y el criollo, Y el criollo Claro. es mi lengua oficial, papá y mamá. La lengua de papá y mamá, correcto. Y lo que más para pedir al pueblo Tijuana, donde no está en la iglesia Embajador de Jesús, somos como 200 personas. Entonces necesitamos al pueblo Tijuana que nos ayuda, como 200 iglesias cristianas que tienen Tijuana o más apoyo, más iglesia ayuda, porque necesitamos agua, alimento, más que más personas más ocupan. Claro. Ajá. Muy bien. Compañera, me hizo usted una seña, faltaba poquito. Yo creo que me leyó el pensamiento, señor Chicone. También conectados estamos que Para me no adivinó. hacerle la pregunta al padre y dejarlo Sí, quedaban algunos minutos, pero bueno, qué importante antes de irnos al corte destacar eso, señor Chicone, la necesidad y el ímpetu de Noé, de Brosé. Sí. Sufro cada vez que pronuncio eso en el sentido de que pues tienen una visión de vida. Tú quieres trabajar, tú ya trabajabas y quieres terminar tu carrera, Ajá, ingeniería sí. electrónica. Sí.
Entonces, sí, al regresar, pues platícanos un poquito más, sería interesante, señor Chicone, cómo es tu vida en este albergue, Iglesia Embajadores de Jesús, qué haces, si te ayudan tus compañeras haitianas, o por ahí oímos que ustedes son muy trabajadores y que de repente hacen muchas cosas, que cocinan muy rico. Y pues bueno, vamos a hacer una pausa, señor Chicone, al regresar. ¿Cómo no? Seguiremos platicando con Noé de Brosé y con el padre también Felipe de Jesús Fernández, encargado del desayunador del padre Chava, aquí Muy en bien. Tijuana. Está usted en Sobre la Mesa, volvemos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en Sobre la Mesa, analizando el tema de esta migración de personas haitianas aquí en la región. Y bueno, seguimos platicando con el padre Felipe de Jesús Fernández, quien es el encargado del desayunador del padre Chava en Tijuana, y también con un invitado, uno más de lujo, que es el joven Noé de Brosé, que viene de Haití y que bueno, ha estado charlando de una manera muy amena aquí con nosotros. Claro, en Sobre la Mesa. Por supuesto, el padre también nos ha orientado mucho, pero Nos ha ilustrado mucho y, Sí. y ahora en el corte hablaba el padre y hacía unas comparaciones que a veces resultan odiosas, pero muchas veces son necesarias. ¿Por qué un país, por ejemplo, hablaba de República Dominicana, que creo que es la única conexión por tierra que tienen los haitianos, Sí. a República Dominicana, y por qué un país como República Dominicana puede albergar más de 2 millones de haitianos y a lo mejor un país como el nuestro, que es mucho más grande, México, no puede... Porque las cifras nos espantan, ¿no? A veces, lo que yo decía en el otro programa también es que nos espantan porque dice, bueno, fueron 20.000 en Chile, pero en todo Chile, pero acá es 5 o 6.000 o 7.000 en un lugar más chico. Entonces, quizás haya que regular en esa materia, quizás el gobierno tenga que hacer algo para que la inmigración no sea un problema, sino que ayude, como en muchísimos países, ayuda a la inmigración a salir adelante. ¿Por qué no nosotros, no? Sí, comentaba hace ratito fuera del Sí. aire estos datos, incluso otros también que recibimos de los salesianos en Brasil o salesianos en el Ecuador, que hay una comunidad no pequeña en Ecuador, o sea, hay muchos haitianos en Ecuador. De hecho, también hay una migración importante de ecuatorianos, pero a España, y también hay salesianos en España, y este tipo de digamos, de comunicación nos da una perspectiva, o sea, una expectativa más, con más esperanzadora de decir, sí podemos hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Esto nos hace como constatar que debemos ser más sensibles al tema de la migración. Claro. Nos falta mucha cultura en ese sentido. Lo hay, pero en el, digamos, ese tema es abordado por muchos especialistas, pero sí. gente así, digamos, ordinaria, que no tiene algún, no sé, algún estudio de posgrado o licenciatura, como que le hace falta tomar conciencia de este tema. Debemos ser sensibles, porque lo estamos viviendo Así aquí en es. Tijuana Claro, con por nuestros supuesto. connacionales, ¿no? De por sí el fenómeno migratorio lo vivimos a lo largo de todo el año, con nacionales Siempre. o incluso gente de otros países, pero que yo recuerde en últimos años una oleada de este tipo o con esta cantidad de personas, no recuerdo. Sí, y yo creo que en ese sentido, me parece, lo tocaba en el tema anterior, lo decía muy bien, si nuestro gobierno necesita todavía ser más sensible a quien le quede el saco, ¿no? Claro. Es decir, hay personas que se les paga, funcionarios que se les paga para que hagan el trabajo. ¿Lo están haciendo? Sí, yo creo que nos falta más, porque, por ejemplo, hay salesianos en Alemania que nos cuentan de la migración que tienen con los sirios, ¿no? Sí. Es decir, es increíble que de momento te llegan no cientos, te llegan miles. O sea, van más de 7, 8 millones de personas que salen de Siria, y que ese es un problema serio, en donde muchos países están tratando de responder de manera adecuada, ¿no? Y aquí como que podría ser, es una simple voz de un servidor, podría ser que ante este tipo de fenómenos tenemos que ser más sensibles. Y ahí entonces usar los aparatos que tenemos dentro del gobierno para lograr una logística adecuada en el cuidado no solamente de los haitianos, sino también de los mexicanos. Claro. No hay que desconocer ese tema. Pero estar enterado de cuántos vienen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos Prever. ofrecer? Claro, sabemos que esto, repito, es un tema
que no se acota, pero por ejemplo, si dice, queremos trabajar, me dice un haitiano, pero padre, yo quiero quedarme a trabajar, también lo comentabas tú, me decís, pero ¿cuánto nos están pagando? ¿Yo cómo voy a vivir con este sueldo que me están dando? Por eso es que conviene a veces mejor regresarse a Brasil, Claro. a pesar de la situación política que se está viviendo, ¿no? Sí, está difícil. Y que en ese sentido uno dice, ah, caramba, pues hay que tomar conciencia de que sí, yo sé que los empresarios están aportando, pero debemos ser como más solidarios. Yo en ese sentido, por ejemplo, diríamos enfocado Sí. al tema de los comestibles, créanmelo, que yo soy el que le dice no sé, al municipio, oye, queremos compartir porque hay mucho, se va a echar a perder, pues adelante. Pero damos, no sé, 50, 70 sacos de arroz o de frijol, entre otras cosas, Sí. y te llegan 100, te llegan 150 y dices, wow. De Estados Unidos viene mucha ayuda porque sabemos que hay muchas organizaciones altruistas. Sí, no, pero ahorita puros mexicanos, ¿eh? ¿Sí? De puros mexicanos. Wow. Gente que se pone las pilas y tú dices, yo di ahorita, repito, de verdad, hace días fueron 7 camionetas grandes de iglesias así, no sé si a ustedes les tocó, y a dar de manos llenas, porque hay gente que dice, no, no hay que dar eso de nosotros, no, ¿qué te pasa? O sea, ¿para cuánto tenemos? Para un mes, pues eso está para 10 años, yo creo, hay que dar. Y lo chistoso es que das no Y se sé, multiplica. 2 toneladas de verdad, 1 tonelada de comida y te llegan 1,5 toneladas o 2 toneladas y dices, pues hay que dar. Y en ese sentido yo creo que... La multiplicación de los panes. Sí, en ese sentido yo creo que es importante que México se dé cuenta que es un país de muchas posibilidades, pero que necesitamos de verdad a veces verdaderos líderes que expliquen Claro. las oportunidades que se tiene en este país y que uniendo esfuerzos podemos sacar adelante este tipo de fenómenos. Yo creo que es una oportunidad, repito, más que una especie de queja o de cansancio, Sí. es una oportunidad maravillosa que tenemos no para el mundo, decirles al mundo, sí somos acogedores, sino para nosotros mismos, despertar esa sensibilidad de que no debe haber muros, no debe haber puertas cerradas, sino abiertas, ¿verdad? Pero todo tiene que ser en orden y tiene que ser logística. Y hay un aparato, yo creo que en el gobierno, que podría, por supuesto, favorecer eso. Hay instituciones, perdón que me alargue, pero hay No, instituciones, adelante, adelante. Para eso lo instituciones, invitamos. por padre. ejemplo, quiero mencionar algunas de ellas, escuelas privadas, que tenemos constantemente voluntarios apoyando. Y que dicen, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Dicen, no, pues ahorita nada, pero veo otros albergues. O sea, si logramos canalizar adecuadamente esos esfuerzos, repito, será una lección maravillosa en la parte humana de todos los que compartimos este fenómeno migratorio, ¿no? Desde Eso en es. casa sensibilizarnos, uno como padre de familia, como decía el señor Chicone, tal vez llevar a mi pequeño a este lugar y que él entregue esa bolsa de arroz, esa pequeña lata, lo que se pueda ayudar, pero ¿dónde debe empezar la cultura de la ayuda, de la solidaridad? Sí, por supuesto, en las células familiares, ahí tiene que empezar, ahí tiene que empezar a fortalecerse, no solamente ese aspecto, sino todos, pero en este caso, dado que somos una ciudad fronteriza, Sí. me parece que es importante, incluso dentro de la cultura, manejarse como un tema ordinario. Sí. Y ahí en casa es donde tenemos que buscar la manera de Un tema de que debe ser favorecerlo. recurrente, ¿no? Por, Sí, la, claro. por la misma situación geográfica nuestra y eso el tema debe estar ahora sí que en la mesa todos los días porque así es, también el pan al nuestro joven, cada al día. niño hay que explicarle por qué hay gente de otros países aquí y por qué tenemos la obligación moral de ayudarlos, la actitud Claro. humanitaria de ayudarlos, porque a veces hay ciertos sectores o cierta prensa que de repente pone a ciertos sectores como atemorizados porque llegan haitianos o porque llegan y hacen una especie de propaganda contraria al advenimiento de esta gente. Sí. Y es todo lo contrario, es decir, las grandes naciones se hicieron con inmigración. Bueno, no nos vayamos muy lejos, los de acá enfrente, ¿no? Exactamente. Así Estados es. Unidos, un país hecho por inmigrantes, básicamente. O sea que ahora hablar de muros y hablar de divisiones y hablar en contra de inmigración parece que resulta redituable políticamente, pero es un absurdo, porque ahí es donde está la riqueza de un país, si no Claro. estoy mal. ¿no? Nosotros tres mismos somos inmigrantes. Pues Sí. claro, todos tenemos o Desde inmigrantes está de otro conformada la país ciudad, o claro. venimos de otros estados o de alguna manera creo que se
se enriquece el acervo cuando uno viene con intenciones de trabajo, con ganas de hacer cosas. Yo creo mucho en el inmigrante. Bueno, vengo de familia de inmigrantes, pero de alguna manera siempre el pedacito que nos toca es la tierra prometida. Claro. Siempre esa tierra prometida es la tierra de oportunidades que nos dieron, y creo que tenemos que ser agradecidos con Dios y decir, Por bueno, aquí supuesto. estamos, aquí hay que... Bueno, Con quien nos tendió una mano cuando recién llegamos aquí. Sí, un dato, perdón, si me permiten, Adelante, un dato padre. más es que la gente ha de pensar, los que no tienen este conocimiento de la situación, ha de pensar, ¿por qué a los haitianos los están atendiendo y los mexicanos? Bueno, Claro. hay un dato muy claro de... Sí, de- o porque de se les da INAMI, trabajo a sí. ellos cuando hay muchos nacionales. Sí, sin hay un falta dato de que se me hace empleo. interesante. En el año nos decía, el dato más o menos acercado, nos decía el delegado de INAMI, decía que al año se iban atendidos cerca de 45,000 connacionales. O sea que ese tema no es ajeno. O sea, no se está atendiendo nada más haitianos por atenderlos, sino que también no se deja de atender a quien lo necesita, ¿no? Y por Claro. supuesto que se atiende en el desayunador. Sí. Ahorita estaban 7, 8 personas que acaban de ser deportadas. Y Mexicanas. sí, mexicanos. Y algunos salvadoreños, y no tenían que comer. Pues hay que ofrecerles, ¿no? Hay que Claro. ofrecerles. Repito, no se deja de atender. Pero como los haitianos llegan en grupos, sí, sí, sí. y es una cultura de veras interesante que no debemos descuidar, por eso hablo de la sensibilidad Sí. cultural, es decir, pues merecen la atención inmediata porque están más lejos que los que estamos, diríamos, con otros países Claro. centroamericanos, ¿no? Y entender la cultura, por ejemplo, no sé si me equivoque, pero se dice, ¿verdad?, que Sí. en la parte religiosa los haitianos son, no sé, el 30% cristianos, evangélicos. Son sí. bueno, la cifra estadística es 40% de católicos, 20% de protestantes y 40% del vudú haitiano, que por otro lado es la religión oficial de Haití, ¿no? Sí, pero lo chistoso es que se podría también hablar de que el 40, el 20, pero el 100%, el 90% practican el vudú. Pero, Claro, claro. repito, es parte de una cultura y tenemos que respetarla. Eso es lo que yo hago hincapié en decir, necesitamos ser más sensibles a una cultura, ¿no? Claro. Bueno, por ahí es un dato así nada más. Claro, a lo que es diferente en cierta manera a nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros los salesianos gestionamos la venida de un haitiano a nuestras instalaciones, al oratorio, para que atienda la cultura. Para que se comunique más de Sí, manera claro, directa. es importantísimo. Claro. Sí, y nos decía Zaida, quien está como responsable del albergue que se ha instalado en la iglesia Embajadores de Jesús, que una vez a la semana, Noé, están teniendo servicio ustedes en la iglesia. Sí, bueno, en la semana nos tienen servicio hoy mismo y domingo también. Ahí se invita a todo el pueblo tijuanas para nos ir a conocer cómo nos adora a Jesús. Y nos también está pidiendo una oportunidad de necesitamos camas, porque son muchas personas, cama para dormir, cobija, que esas personas de buen corazón nos pueden ayudar. Aí alimento, água, como nós já falei, já hablado. Muchas gracias por todos a invitação. E más cosas não tem que hablar. Não, lá de igreja não tem luzes também. Não tem luzes, não tem água potável. Se alguma autoridade está vendo, nos pode também colaborar, por favor. Sí, porque está en una colonia de bajos recursos, Muy bien, en la muy Divina bien. Providencia. Pero tortillas que no les lleven porque no comen tortillas, ¿verdad? Tortilla, yo mismo me gusta. Hay una amiga que habla, por eso que está gordito, porque come mucho. Yo me gusta, más no toda persona que le gusta la tortilla. Noé, hablaste de electricidad y tú eres electricista, así que ya tienes que empezar a chambear como Sí, electricista. tu ya, primer ya- trabajo. Yo Ya, también. te tienes que ofrecer como electricista. Ajá, ya estoy disponible. Só precisa más colaboración y para ayudar al pueblo, para poner luz. Y también o asfalto también, porque está mucho polvos. También, si hay alguna autoridad. Sí, no hay está pavimento, viendo, ¿no? pues, ajá, puede nos ayudar. Gracias. ¿Qué tal Muy con, bien. Hemos con el tenido, líder? sí, bueno, directamente, ahora sí que el propio interesado y el que vive ahí con su... Era con el su- llamado a la ayuda. Es el Ya, llamado a ser la- solidarios, Y- claro. Acabó el tiempo. Y fíjese, padre, que me gusta el detalle
del humor en este sentido aplicado aquí, porque no todo es drama. Yo creo que realmente nos abruma tanta de golpe tener que atender gente y la obligación nos pone nerviosos, pero yo creo que de alguna forma las cosas tomadas así como el caso de Noé, con frescura Tan y con buen humor, ganas de sí. salir adelante, creo que nos revitaliza a todos, ¿no? Yo creo que es una forma Sí, de ver las cosas de otra manera. sí, claro. Un dato Otra interesante. óptica, sí. Interesante que yo he constatado, nosotros trabajamos con jóvenes. La estadística sería interesante revisarla, la cantidad de jóvenes que vienen. Muchos jóvenes haitianos, mucha fuerza, mucha creatividad, o sea, me llama la atención que son muchos jóvenes. Lamentablemente, afortunadamente, no sé cómo decirlo, llegan en condiciones muy difíciles, especialmente las mujeres. Llegan embarazadas. Es un O problema con también bebitos serio. muy pequeñitos, ¿verdad? Sí, es un problema serio que debe ser atendido porque son personas que deben ser de alguna manera también igual que los mexicanos, deben ser valoradas para ofrecer alternativas que de verdad no les hagan sentir menos, sino al contrario, verlo con más posibilidad esta oportunidad de ser madre de familia, pero al mismo tiempo el tipo de estrategias que se debe ofrecer que vaya adecuada a su situación que están viviendo. Es Que se le interesante. respete su dignidad. De hecho, un bebé murió, ¿verdad? Sí, me llegó el dato que un bebé murió. Yo quiero destacar eso, que son muchísimos jóvenes que están viniendo. De la edad de la gente que vino contigo, de tus amigos, ¿son todos de tu edad, de los 20 años, o ves gente mayor? La mayor que viene es de 20 a 40. De 20, gente 40, joven. 40, 45 máximo. 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 Gente joven. Ajá, gente gente joven. joven, dispuesto para trabajar, fuerza, batallador. De estudiar. Resistentes. Sí, sí. Está bien. Y bueno, tú traes la ventaja de que hablas el idioma español y eso Sí. te ayuda mucho. Sí, sí. Pero habrá que sacrificarse un poco en ese sentido y aprender el idioma para tener la puerta más abierta, ¿no? Sí, sí. Hablábamos en el primer programa, padre, que paradójicamente Haití fue el primer país de Latinoamérica que hizo una revolución para abolir la esclavitud. O sea que fue el que movió todo el tapete a los europeos en esa época, el que se echó a muchos países en contra de europeos, sobre todo porque les quitaban el beneficio, y desgraciadamente las vueltas de la vida hacen que sea estadísticamente el país más pobre de América Latina. Entonces, Más vulnerable. Y es el más vulnerable. Sí, es un tema, perdón, sí, me interesa decirlo. Sí. Tomar en cuenta, tanto por parte del gobierno como las instituciones que estamos colaborando, percibir que las personas, el pueblo de Haití y los que están aquí, son personas muy vulnerables. Hay carencia, por ejemplo, de dinero de algunas personas de Haití, y eso hace que se busquen nuevas formas de adquirir el dinero. Entonces son personas, repito, muy vulnerables que debemos de tener cuidado. Hay que cuidar, como a los mexicanos, como a todas las últimas leyes en favor de la mujer, en apoyo a la mujer. Perdón por el título, no lo recuerdo, pero sí se está apoyando mucho a la mujer por su vulnerabilidad, pero en ese sentido los haitianos en general tienen esa connotación así no de inseguridad, sino de que necesitan un apoyo especial. Es muy fácil claro, que el grupo crímenes, el crimen organizado, sí, los capte. Los puede reclutar. sí, debemos estar atentos. Claro. En ese sentido la policía, yo siento que eso es su labor, cuando se les llama está al pendiente, al menos ahí en el desayunar los ha tratado con mucho respeto, y también la presencia de uno hace que el ambiente no sea tan difícil, tan violento, tan hostil. Pero sí, yo hago un llamado a la sociedad en general de decir, oigan, tenemos un pueblo muy sensible, un pueblo que ha sufrido muchísimo, un pueblo que de veras tiene muchas carencias y eso lo hace ser vulnerable. Y estar atento a que hay lobos rapaces, de verdad, gente que no sé no sé cómo llamarle, que aprovecha precisamente este tipo de situaciones para desarrollar una situación de crimen, ¿no? O sea, y se pueden ¿les ha volver tocado? presa fácil precisamente por lo sí, mismo. hay que ¿no? cuidar ese detalle, de verdad. ¿Les ha tocado presenciar alguna situación similar o han vivido algo así en el desayunador, padre? No, es por la experiencia que hemos vivido. De hecho, hay una mesa de trabajo
organizada por el presidente de Canaco, precisamente para combatir la inseguridad. Y se están poniendo las pilas porque hay empresarios, hay algunos niveles de gobierno, de los subprocuradores de seguridad que están sobre el tema. Y en ese foro se han propuesto al menos 5 o 6, no sé, ahorita lo ignoro cuántas mesas de trabajo hay, para sacar estrategias, ideas que puedan mejorar la seguridad en Tijuana, ¿no? Especialmente en la parte del centro, que es un poquito la más conflictiva. Sí, hay foco rojo, ¿no? Y de hecho hay muchos albergues que están cerca de lugares que no son apropiados para nuestra gente ni para la gente de ellos. Claro. ¿Qué tanto responde el haitiano la parte evangelizadora, la parte de la iglesia espiritual, misma, ¿no? La parte espiritual? Son un pueblo muy creyente. Él ya lo dijo, cuando llegó un salesiano, hubo una reunión interamericana de salesianos sobre la opción preferencial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de alto riesgo, y el haitiano es parte del Consejo Provincial en Haití y se quedó con nosotros 2 días y tuvo la oportunidad de celebrar la misa. Es maravilloso, es una cultura muy bella, los cantos, la alegría, se desbordan con una facilidad increíble, son abiertos, o sea, no ven la malicia que a veces se pueda tener en algunas personas, sino que se abren totalmente con una libertad increíble y que genera, por supuesto, todo un ambiente, de verdad que nos festivo, ayuda, casi, ¿no? Que nos ayuda a encontrarnos como personas en donde no distinguimos nacionalidades. Entonces ese llamado a la sociedad, al gobierno, cuidar a los nacionales, a los hermanos de países centroamericanos. Pero en ese sentido tenemos una visita bien bonita, bien interesante de personas haitianas que vale la pena de veras esforzarnos un poquito para que su tránsito hacia Estados Unidos, el sueño americano, sea con calidad. Se puede hacer, si unimos voluntades se puede hacer. Que no sea pesadilla, que sea... No es maravilloso. Que quede en sueño nada más. Así Lo que dice es gratificante, porque justamente viniendo de un pueblo sufrido, que tengan el alma de fiesta, es toda una bendición, ¿no? Realmente, y por eso enfrentan las cosas de la manera que la enfrentan, con esa óptica. como el caso de Noé. Noé, ¿algún mensaje, algunas palabras finales que nos quieras compartir? Bueno, un mensaje final con palabra. Invitamos a todo el pueblo de Tijuana. Tiene un culto en la iglesia miércoles y viernes. Ahí que quiere saber de nuestra adoración de Jesús, porque la mayoría de nosotros somos cristianos. Y aquí no sé, que tiene como 200, 300 iglesias cristianas. Entonces te invitamos a colaboración con nosotros. Mucho gracias. Abrazo. Ahí está ya el mensaje. No, todo el mensaje más Por quien no emotivo. estaba todavía convencido de ayudar, nada más verle la sonrisa, claro. este chico nos contagia. Claro que sí, el optimismo, las ganas de avanzar. Padre, Muy bien. su reflexión final. Pues eso, ¿no? Invitados todos a ser sensibles, a cuidar de la gente que está por alguna circunstancia pasando una situación difícil, para que se manifieste con nosotros mismos la calidad de personas que somos y que por ende puede ser de alguna manera contagiosa como Noé lo está haciendo para otras personas que también quieren ayudar, pero que no descubren, no les alcanza ver más allá de su propia situación, de que pueden contribuir con algo que los puede convertir en personas maravillosas. Perfecto. ¿Siguen siendo bienvenidos los donativos en el desayunador del Padre Chava? Sí, por supuesto, y también invito a si algún albergue que necesite algo, pues comunicarse con nosotros y si podemos ayudar, con gusto. Desde luego. Muy bien, pues nos vamos, señor Chicone. Nos vamos, con una sonrisa en el rostro. Con el mensaje de más pronunciado que nunca, hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Así es. Siempre con esa premisa. Muy bien. Noé de Brosé, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias, pueblo Tijuana. Amamos. Y muchas gracias desde luego al Padre Felipe de Jesús Fernández. Felicidades por esta labor y desde luego que tiene a la ciudadanía y a los medios con usted. Gracias, muy amable, merci. Merci beaucoup. Muy bien, muchas gracias, señor Chicone. Gracias, Soy Anabela Guzmán y nuevamente le doy las gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Sobre la Mesa. Que la pase muy bien y muy buena noche.